quiero vivir un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de este programa La Historia que Quiero Vivir, que como todos sabemos es el programa más escuchado de la Radio Nacional aquí en México, en este complejo y difícil horario de los sábados de 4 a 5 de la tarde, transmitiendo en vivo, aunque no lo crean, en vivo. Ya sé que todo el mundo está de vacaciones, yo estoy aquí en la cabina de Radio Fórmula transmitiendo para ustedes en vivo a través de los micrófonos y frecuencias del 103.3 de FM, del 970 de AM, aquí en la capital de la República Mexicana, en alguna que otra ciudad del interior del país. Ojalá lleguemos a Veracruz, que vamos a hablar del puerto el día de hoy. Alcanzamos a los Estados Unidos de América, a Canadá, a Puerto Rico y eso sí, a todo el territorio nacional y a todo el orbe, en donde existe internet por supuesto, gracias a la página www.radioformula.com.mx. Repito, es un programa en vivo en estos días feriados. Quiero agradecer rápidamente a las personas que me han hecho favor de escribir. Ya saben, conocen ustedes cuáles son nuestras vías de comunicación. Primero, el correo villalpandohistoriador@gmail.com perdón, y segundo, la página de Facebook Villalpando y la Historia. Gracias, don Rolando Orozco de Puebla, que está al pendiente como siempre. Don Rogelio Lozano me hace una pregunta muy importante, don Rogelio. Que México es un país laico, según la Constitución. Entonces, ¿por qué el gobierno y sus empleados no trabajan estos días santos? ¿Y por qué el titular del Ejecutivo en horarios de trabajo hace referencias religiosas? Mire, es que eso no dice la Constitución. La Constitución establece la separación de las iglesias y el Estado. La separación no dice que los funcionarios tengan que ser laicos. ¿Por qué no se trabaja en los días jueves y viernes santo o de la Semana Mayor? Por una tradición histórica impuesta o traída a México o establecida. ¿Saben ustedes por quién? Nada más ni nada menos que por don Benito Juárez. El autor de la separación de la Iglesia y el Estado estableció también un calendario en una ley de las llamadas de reforma, en la cual se señalaba cuáles eran los días hábiles y los inhábiles. Y los días inhábiles de todo el año incluyen el 1 de enero, incluye el 5 de febrero, incluye, fíjense bien, el día de Corpus, que es una fiesta movible. Juárez lo estableció, jueves y viernes de la Semana Mayor, el 16 de septiembre y el día 12 de diciembre. Y 25 de diciembre. Esto lo establece don Benito. Y de que el presidente diga cosas religiosas, no está diciendo cosas religiosas, está diciendo cosas, primero, a veces, y no lo estoy defendiendo, a veces cita la Sagrada Escritura, que es un clásico de la literatura universal. Y segundo, a veces dice cosas que parecerían religiosas, pero resulta ser que son pensamientos, frases, máximas, ideas que provienen de la doctrina filosófica más importante de Occidente. Son muy listos, son muy hábiles, no están violando ninguna ley. Don José Antonio Cortés también, que si voy a hablar de Notre Dame en París, pues no tiene nada que ver con nuestros temas. Lo que me queda duda es, me dice usted que la Virgen de Guadalupe, la imagen que está ahí en la Catedral Francesa, la donó Pascual Ortiz Rubio. Yo tengo la impresión de que no, porque don Pascual pues era masón y que después del suicidio de Antonieta fue cuando la donaron. Yo creo que no, pero en fin, lo voy a checar, pero no creo que vaya por ahí. Tengo un correo muy emocionante que me dio mucho gusto recibir de nuestro amigo Luis Pando, que me escribe desde Santander, allá en España, a propósito de que vamos a platicar hoy del 5º centenario de la fundación del puerto de Veracruz, y me dice que es una ciudad que a él le trae entrañables recuerdos, el puerto de Veracruz, porque su abuelo, su padre, su hermano también y él mismo pues han tenido mucho contacto con la Villa Rica de la Veracruz, ya que todos eran parte de la armada, de la Marina Mercante Española, y visitaron el puerto en innumerables ocasiones en los vapores Cristóbal Colón, Marqués de Comillas, Magallanes, Habana. Esto me dio mucho gusto recibir este correo desde Santander. Don Luis Pando, le agradezco muchísimo. También
don Rafita Barrios, que está en su casa comiendo con su señora madre y con su hermana, muchas gracias. También don Enrique Deita, también me saluda, muchísimas gracias, lo aprecio mucho. Doña Aurora Romero también, muchísimas gracias. Y nuestro amigo Poncho Carrasco, que también me manda aquí un mensaje, pero lo voy a leer enseguida porque si no, no arranco. Ahorita leo su mensaje, don Poncho. Bueno, miren, el tema de hoy es fundamental para la historia de México, por eso pretendí incluso estar aquí en vivo, como lo había anunciado yo hace 8 días, porque es uno de esos momentos especiales que dan origen a una serie de historias y que van a convertir a nuestro Puerto Jarocho en un auténtico escenario del pasado mexicano en sus mejores momentos. Pero vamos hoy a platicar nada más de lo que ocurrió un día 22 de abril, pero del año de 1519, hace ya casi 5 siglos, hace casi 500 años que se cumplirán el próximo lunes, medio milenio de que se fundó el puerto de Veracruz. ¿Qué aconteció? Pues miren, en ese tiempo, hace exactamente 500 años, era casi como hoy también Semana Santa. Hernán Cortés y sus 11 barcos, con sus casi 600 tripulantes, arribaron el Jueves Santo de 1519 a la entonces isla de San Juan de Ulúa, que recuerden que ya se conocía porque allí había llegado Juan de Grijalva el año anterior. Ahí llegaron y desde el islote vieron como en orilla, en tierra firme. Ustedes seguramente conocen Veracruz y recuerdan que es muy breve el paso, el estrecho que hay entre la isla, donde está el castillo de San Juan de Ulúa y donde está el malecón. Es una cosa de 500 metros a lo sumo, cuando mucho. Y allí anclaron los barcos y se fijaron que desde la tierra firme había una gran cantidad de indígenas que no sabían qué eran exactamente, que les hacían señas con mucha algarabía, y Cortés dispuso mandar a algunos hombres a averiguar de qué se trataba. Él mismo fue personalmente con ellos, por supuesto acompañado como siempre por Jerónimo Aguilar y por doña Marina, sus intérpretes, y ahí se va a enterar que se trataba de mexicas que lo estaban esperando. ¿Lo esperaban? Sí, claro que lo esperaban, porque Moctezuma dio órdenes desde la Gran Tenochtitlan de estar al pendiente de cuando arribaran estos hombres que venían en estas casas que flotaban, cubiertos con armaduras que refulgían al sol, que traían estos animales extrañísimos, los caballos para ellos, y pues desde la batalla de Centla ocurrida un par de meses antes, ya estaba al tanto Moctezuma, y seguramente tan informado como lo estuvo también un año antes cuando llegó Juan de Grijalva, así que había dispuesto que estuviesen esperando a que arribasen allí, porque quería saber quiénes eran. Cuando Cortés desembarca en los Arenales de Veracruz, los Arenales de Veracruz es hoy la zona que ocupa el malecón, y si ustedes han ido a Veracruz, que seguramente sí, el edificio Afaros tiene frente a sí el puerto antiguo que mandó construir don Porfirio. Este es un puerto artificial. Ahí había arena. Durante muchos siglos existió arena, y si ustedes se han fijado, la aduana marítima tiene todavía un arco antiguo que se conserva de la vieja muralla veracruzana. Ahí era la entrada principal de mar del puerto, y ahí antes había arena. Ahí es donde desembarca Cortés, exactamente ahí. Repito, muy cerquita del islote de San Juan de Ulúa, y con esto pues hace contacto con estas personas que lo estaban esperando, le dan alimentos, le dan pescado, le dan guajolotes, que coman, que por favor, que estén a gusto. No dicen nada más, solamente le avisan que en pocos días va a llegar ya una embajada con enviados personales de Moctezuma que desea el emperador, el Tlatoani, platicar con ellos. Claro, estos hombres se van de la lengua y comienzan a platicarle, los que están allí presentes, a doña Marina, que es la que entiende el idioma náhuatl, sobre la riqueza, el poderío, la grandiosidad, la magnificencia de la Gran Tenochtitlan. Y por supuesto doña Marina se lo platica a Jerónimo Aguilar. Jerónimo Aguilar se lo cuenta también de inmediato a Hernán Cortés, y Cortés comienza a enterarse de que allende aquella gran montaña humeante que se ve al fondo con un pico nevado, el Citlaltépetl, como lo llaman los nahuas, el pico de Orizaba, más allá hay otra serie de montañas todavía, pero más allá hay una ciudad que está en medio de un lago que es poderosísima y en la cual gobierna un hombre también muy poderoso que se llama Moctezuma. Comienza pues a despertarse la curiosidad cuando llega. 2 días después, ya estamos ahora sí ya
En Domingo de Resurrección de 1519 llegan los enviados de Moctezuma, los embajadores de Moctezuma, que traen un regalo inusitado. Era entonces ese día domingo 22 de abril de 1519, Domingo de Resurrección, y Cortés, antes de que pase nada, dispone que se efectúe, que se celebre la Santa Misa, hace que sus soldados construyan una cruz de madera enorme y gigantesca. Los aztecas que estaban ahí presentes, los embajadores, quedan arrobados cuando miran que Cortés y sus soldados tan férreos se arrodillan frente a un par de palos, como decían ellos, a 2 troncos de madera estaban arrodillados frente a eso. Es algo que no daban crédito lo que estaba pasando, pero se levantan y viene la primera gran sorpresa para Cortés. Los enviados le dicen a través de doña Marina que tienen órdenes de Moctezuma de atenderlos y para ello traen 2000 esclavos que van a construir de inmediato chozas y casas para todos los expedicionarios allí en los arenales de Veracruz, y se construye la primera población en Veracruz, levantada en un solo día, con techos de paja y seguramente varas y ramitas para sostenerlo, pero que lo construyen los aztecas para recibir y alojar en ellos a los conquistadores españoles. Ahí nace el puerto de Veracruz. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque de esta tarde. Muchísimas gracias por sus muchos mensajes. Don Ernesto Romo Pérez, gracias por su saludo. No puedo responderle porque pues yo no sé qué pasó en Notre Dame en realidad. Y como ustedes saben, nuestro programa es de historia de México. Y algún día platicaremos del suicidio de Antonieta, que es lo único que tiene relación con nosotros. Don David Augusto Sotelo, gracias, muy amable, muchas gracias por su saludo. Mi querido amigo Manuel García de Querétaro, que está disfrutando una paella y un buen vino, muchas gracias. Saludos a ustedes también, se lo agradezco infinitamente. Me quedé pendiente el mensaje de don Poncho. ¿Dónde está don Poncho? Que lo tenía yo por aquí. Aquí está don Poncho. Me dice que qué opino de este reencuentro que se va a dar con los descendientes de Moctezuma y de Cortés para recordar lo que aconteció aquí en noviembre de 1519. Pues mire, va a ser un encuentro muy curioso porque los descendientes de Moctezuma, que deben ser miles, porque recuerden que tenía 400 esposas, pero su línea legitimada se convirtieron en nobles españoles, los condes de Moctezuma. Así que el descendiente seguramente directo de Moctezuma, si es que hay alguno y vive hoy, es un noble español, así como lo oyen. Y los descendientes de Cortés, si es que todavía existe alguno, que creo que sí, salen en revista de modas, son nobles italianos. Así que va a ser verdaderamente ridículo ver ese encuentro entre un noble español, que es descendiente de Moctezuma, se siguen apellidando igual condes de Moctezuma, y los Pignatelli, que son los descendientes de Cortés. Así que se me hace una verdadera tontería, con todo el respeto a quien lo promovió esa cosa. También don René Moeno, le estoy agradeciendo que está en Querétaro escuchándonos por internet. También muchas gracias a María de la Cruz Bailón Cova, muchísimas gracias, le aprecio mucho. Don Guillermo Correa, que me escucha desde Riverside, en California, en los Estados Unidos, muchísimas gracias. Vamos a avanzar. Miren, ese 22 de abril, en este caserío de palmas y seguramente de varitas y de arbustos que construyen los aztecas, más bien los esclavos de los aztecas, porque recuerden que era una sociedad esclavista. Eso no podemos perder de vista ahora que hablamos tanto de derechos humanos. Los aztecas eran verdaderamente tiranos con sus esclavos. Bueno, construyeron estas chozas para que de ahí pudieran alojarse los españoles conquistadores, y los embajadores comenzaron a platicar con Cortés. Querían saber qué quería Cortés, porque Moctezuma les había pedido directamente a ellos, que eran hombres muy importantes y muy cercanos a él, que averiguaran quién era, porque él tenía, el Tlatoani tenía el temor gravísimo. Primero porque estaba cumpliendo 52 años de edad. Recuerden que para los aztecas el número 52 es mágico. Son los ciclos de la vida, los ciclos del calendario solar en realidad. Y cada 52 años pasaban cosas. Moctezuma pensó que ya era su fin. Lo sería finalmente, pero era su fin a los 52 años, porque estaba presente él, que conocía como sacerdote su propia religión. Estaba presente la vieja profecía de Quetzalcóatl, que tenía que regresar algún día a recuperar su trono y su reino, del cual había sido despojado por su hermano el malvado, Tezcatlipoca Huitzilopochtli. Recuerden, el dios del día, de la luz
y del sol es Quetzalcóatl, el de la noche, las tinieblas, la oscuridad es Tezcatlipoca, que venció en la gran batalla, arrojó a su hermano, fue enviado al mar, se convirtió en una estrella, pero decía la profecía que tendría que retornar alguna vez. Y al mismo tiempo, si este era el temor que tenía el Tlatoani, que era el hombre sabio y conocedor, la gente, la población en Tenochtitlan estaba verdaderamente alarmada de todas estas noticias que llegaban de todas partes acerca de la presencia de estos seres extraños en estas casas flotantes en las costas de lo que hoy conocemos como Golfo de México. Y entre otros muchos augurios, ustedes recuerdan aquel que se escuchaban en la ciudad de noche, gritos espantosos de una mujer que iba gritando: ¡ay, mis hijos! La Llorona, que ponía seguramente a los aztecas los pelos de punta del susto, porque estaban todos temerosos de quiénes eran esos. Y esto es lo que envía justamente Moctezuma a sus embajadores para averiguar. Y pues simplemente Hernán Cortés les da una especie de ninguneada, no les responde nada, agradece muchísimo que le hayan construido las casitas así tan rápido, las chozas, y para demostrarlo y para impresionar, realizó, ya platicamos de esto, un alarde. Esta demostración, este desfile, esta parada militar en la cual todos los soldados fueron marchando, por supuesto todos con sus armaduras que brillaban en el sol, los cañones dispararon, los caballos corrieron al galope de un lado para otro, pero a estos hombres, a los embajadores de Moctezuma, lo que más los espantó y corrieron directamente a México a contarlo fue el ruido, el estampido de los cañones. Cuando digo corrieron, recuerden que es real. Está bien comprobado que el servicio de mensajería azteca era rapidísimo, a pesar de que eran puros corredores que se iban relevando cada tramo de no sé cuántos kilómetros. Pues las noticias llegaban desde Veracruz a México en un solo día, y así al día siguiente el propio Moctezuma pudo enterarse del espanto que sobrecogió a sus embajadores al escuchar el estampido de los cañones, al dudar, pues ¿quién es ese hombre? ¿Es Quetzalcóatl? ¿No es Quetzalcóatl? ¿Quién será? Quería más detalles y por lo tanto decide enviar otra embajada más, porque quiere averiguar, quiere que le pregunten directamente a Hernán Cortés si es o no es Quetzalcóatl. Porque su consejo, los más cercanos que acompañaban a Tlatoani Moctezuma, entre ellos su hermano, señor de Iztapalapa, Cuitláhuac, le dijo que pues, lo que más recomendable es no dejar pasar a estos extranjeros, que no penetren al interior, que no abandonen las playas, que se queden ahí, hay que alejarlos. Y Moctezuma, que tampoco era tonto, descubrió que a estos hombres blancos y barbados les encantaba el oro y la plata. Quizá para los propios aztecas no tenían un valor estos objetos que se podían fabricar con estos metales, brazaletes, collares, sortijas, no tenían un valor pecuniario, pero para los españoles sí, y esto lo detectaron muy pronto, así que Cortés envió a esta nueva embajada bien provista de muchísimos, de abundantes regalos de oro y plata para darles a todos, por supuesto mucho más a Cortés, pero a darles a todos para que se sintieran con ello complacidos y se fueran. La primera mordida de nuestra historia, que ya lo platicamos alguna vez, que es esta, la que intenta Moctezuma con Cortés para que se vaya. La segunda mordida es la que va a dar Cortés con ese mismo producto, con ese mismo oro, pero al rey de España. Así es, hace 500 años también estamos festejando que llega la corrupción a México. Pero bueno, ese es otro tema. Esta embajada llega a Veracruz y estaban las chozas, ahí estaban habitando los españoles, pero Hernán Cortés ese día estaba en un barco revisando alguna cosa y le informaron que había otra delegación de enviados especiales de Moctezuma que querían entrevistarse con él y los invitó a subir a bordo. Subieron a una pequeña lanchita que los llevó hasta la rada donde estaba anclado el barco. Ahí subieron con esfuerzo, subieron un gran número de personas. Iban los enviados perfectamente bien visibles y distinguidos por su penacho, por sus tocados, por su vestimenta, pero también iban 10 jóvenes atados que subieron al barco. Y los enviados de Moctezuma lo primero que hacen cuando se enfrentan a Cortés es se ponen de rodillas para preguntarle si es Quetzalcóatl, porque si es un dios le quieren hacer un presente y ordenan en ese mismo momento el sacrificio de estos 10 cautivos que llevaban prisioneros.
Cortés, al ser informado por doña Marina y Jerónimo Aguilar que iban a matar a estos 10, Cortés lo impide, prohíbe que maten a esa gente, y esto causa un gran estupor en los aztecas ahí presentes, porque para ellos un dios acepta el sacrificio humano y este dios vivo que tiene ahí enfrente no lo quiere aceptar. Estaban en estas dudas cuando de pronto de la cabina del barco sale otro hombre, otro español, y aquí sí quedaron verdaderamente estupefactos los aztecas, cayeron sorprendidos de enojo seguramente y no podían creer lo que estaban mirando, porque aparece un hombre, Pedro de Alvarado, que tenía el cabello larguísimo y aparte absolutamente rubio, dorado, un güerazo ahí de aquel tiempo, tanto que se les figuró que era el sol vivo, y le pusieron como sobrenombre a Pedro de Alvarado Tonatiuh. Este ni se fijó, ¿verdad?, el impacto que había causado en estos señores, tanta cabellera tan rubia, pero que estaban impresionados. Y más impresionados todavía cuando le preguntan, bueno, ¿qué quiere? Pues no sabemos exactamente qué. Pues aquí le manda esto nuestro señor el Tlatoani. Y le obsequiaron a Cortés personalmente un gigantesco escudo de oro, del cual ya platicamos en alguna otra ocasión, que medía, dicen, 2 varas de diámetro, es decir, poquito menos de 2 metros de diámetro, que representaba el sol, y un escudo de la mitad del tamaño de una sola vara de diámetro, que representaba la luna, fabricado en pura plata bruñida, así brillantísimo los dos. Moctezuma lo acepta, pero dice que de todas maneras no se va a retirar y que pues estos son regalos que él agradece muchísimo, pero que pues piensa establecerse allí, en ese sitio donde se han levantado las chozas, cosa que por supuesto pues sorprende a los enviados aztecas, que pensaban que con darles oro a los españoles se iban a retirar. Ya estaban en esas, ya habían desembarcado, Cortés los acompañó hasta los arenales de Veracruz, todavía no se llama Veracruz, apenas no tiene nombre, cuando aparece otro grupo indígena que son evidentemente distintos a los aztecas que se están retirando. Se intercambian palabras, incluso se dan algunos golpes, se arrojan piedras mutuamente, y Cortés descubre entonces el gran secreto de cómo conquistar esa tierra, porque estos que llegaron, los totonacas, vecinos de la ciudad de Zempoala, son enemigos de los aztecas. Los odian, los tienen sometidos, son juzgados, pero sienten un profundo desprecio y un odio enorme hacia esos aztecas, y esto lo demuestran y se lo explican a Cortés a través de sus intérpretes. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque esta tarde, que está volando el tiempo de manera acelerada. Gracias, don José Antonio Cortés. Me aclara que leyó ese dato de que fue Pascual Ortiz Rubio el que regaló la imagen en un periódico norteamericano, en el Chicago Tribune. No creo mucho, ¿eh? Mire, no sé si usted conozca, pero yo que he tenido la oportunidad de visitar esa imagen, si mal no recuerdo, inclusive la propia imagen, que es de mosaico, no es un cuadro, son mosaicos, está acompañada por un zarape de saltillo muy bonito, y si mal no recuerdo hay una rosa de oro, que a mí se me hace que más bien tiene que ver con los caballeros de Colón, pero no me puedo acordar lo que dice ahí en la plaquita, ya después lo haré memoria, pero a mí se me hace que don Pascualito, no. Pero bueno, esa es mi opinión nada más. Don Ernesto Romo Pérez, ya hablamos de la corrupción, efectivamente, los escudos. Muchas gracias también, le aprecio mucho a Eli García, que quiere más tiempo, que el programa lo repitan en la noche. No sé si se pueda eso, Eli García, pero lo puede usted escuchar perfectamente bien en YouTube. Ahí lo pongo en un par de horas más después del programa, antes de las 8 o 9 de la noche ya está el programa, en mi página de YouTube, y ahí usted puede escucharlo las veces que usted quiera. Don Neftalí Garza me saluda desde Raleigh, Carolina del Norte, que está escuchando el programa con toda su familia allá en los Estados Unidos de América, en Carolina del Norte. Fíjese, qué bueno, le agradezco muchísimo. También don Iván García, como siempre presente, muchísimas gracias. Don Alfonso Rodríguez Barrera me dice que escuchó que el gobierno mexicano les dio pensión a los descendientes de Moctezuma. No, nunca. Los descendientes de Moctezuma se autopensionaron, se volvieron hiperricos. Son condes de Moctezuma y Tula, otorgado este título nobiliario por algún rey español, lo cual significaba un ingreso altísimo, y agradó tal que los descendientes directos, legítimos de Moctezuma, hay muchos, pero los legítimos
Estos viven en España con título de nobleza, lo cual pues no le querían pensión, se lo juro, ¿eh? También don Fernando Salinas, que me manda un fuerte abrazo, que quiere 2 horas de programa. Yo también quiero 2 horas de programa. Don Jorge Martín Budiño, también muchas gracias, lo aprecio mucho. Don Aurelio Duarte Ávila, que está escuchándonos desde Puebla, muchísimas gracias, se lo agradezco infinitamente. Miriam Tap, como siempre, nos saluda desde Tenancingo. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, vamos acá, vamos a seguir un poquito más. Descubrió Cortés el secreto de cómo conquistar a México. Recuerden que es un hombre, aunque les choque en estos días que les diga una de estas cosas, es un hombre que es muy inteligente y con estudios. Percibió de inmediato que en ese territorio inmenso donde al parecer gobernaba un señor muy poderoso, que tenía un ejército muy poderoso también, sin embargo, no había unidad, ni uniformidad, ni simple y sencillamente ni amistad entre los pueblos que lo habitaban, porque había uno que sojuzgaba y muchos que eran dominados. Y en una dominación, recuerden amigos, que Cortés también se va a enterar de esto, en una dominación brutal que exige tributo tanto en especie, las cosas que se producen y que se fabrican en cada lugar, como en personas, tanto para el sacrificio humano como para la esclavitud. Recuerden que la sangría que imponían los aztecas a los pueblos sometidos era tremendamente fuerte. Provocaba el odio de todos aquellos que eran víctimas de los abusos aztecas, como en este caso los totonacas, que habitaban en la vecina cerquita de ahí, ciudad de Zempoala. Este era el gran secreto. Llegaron unos cobradores de impuesto aztecas, se encontraron con los de Zempoala. Los de Zempoala se aterrorizaron porque le tenían miedo a los aztecas, y Cortés, al darse cuenta de esta circunstancia, mandó poner presos a los 2 recaudadores de impuesto aztecas. En la noche los dejó escapar con mensaje para Moctezuma, que él quería hacer las paces, pero esto le permitirá entrevistarse y conocer al cacique, al Tlatoani de Zempoala. No sabemos su nombre, nada más sabemos su descripción. Bernal Díaz y todos los autores lo llaman el cacique gordo de Zempoala. Seguramente por algo, ¿verdad? Debe haber estado bastante obeso este hombre, el cacique gordo de Zempoala. Pero este hombre le ofreció a Hernán Cortés amistad eterna a cambio de su ayuda y alianza para enfrentar juntos la dominación azteca. ¿Eran traidores los zempoaltecas a México? No había México entonces todavía. ¿Serían traidores por enfrentarse a los aztecas aliándose a los españoles? Pues no eran traidores de nadie, al contrario, estaban buscando cómo librarse del yugo azteca, del terrible yugo azteca. Esto lo va a captar Cortés de inmediato y se da cuenta que pues para ello tiene que iniciar el avance hacia el interior, tiene que conquistar. El cacique gordo le acaba de ofrecer los miles de hombres que quiera. Le dijo que hasta 100,000 podía darle. Cortés calculó que era una exageración, pero pensó que con 20-30,000 hombres zempoaltecas no estaría nada mal iniciar la operación de conquista. Supuso, porque se lo informaron, que en el camino encontraría más naciones que también ardían en deseos de venganza contra los aztecas y que seguramente, al irse uniendo todas contra el dominador Tenochtitlan, podrían derrotarlo. Pero tenía un problema, había un impedimento. Recuerden ustedes que Hernán Cortés llegó a las costas del Golfo de México por órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Era su superior, era su jefe. Incluso Diego Velázquez le había dado unas instrucciones precisas por escrito, que tenía pues varias características. Una ya la había violado Cortés. Las instrucciones prohibían terminantemente que los expedicionarios españoles al mando de Hernán Cortés pernoctaran en tierra firme. Y ya llevaban varios días durmiendo en las chozas, en las playas arenales de Veracruz. Ya habían desobedecido. Ya esto era causa de responsabilidad para Cortés.
Pero las instrucciones contenían puntos todavía más precisos y más duros. Únicamente Cortés tenía permitido, fíjense las palabras que voy a usar porque son las que dice textualmente este documento, únicamente podía costear, es decir, navegar por la costa y rescatar oro, es decir, robarse oro, pues, en palabras de buen entendedor de aquel tiempo. Pero no podía penetrar al continente, a la tierra firme, no podía pasar de las playas, eso significaba costear, no podía abandonar la costa. Y eran las órdenes de su jefe. Pero recuerden, amigos, que Hernán Cortés estudió la carrera de Derecho para abogado al menos un par de años en la Universidad de Salamanca. Recuerden que era conocedor de los usos y costumbres jurídicos de aquel tiempo, porque tanto en Cuba como en Santo Domingo había fungido como notario. Recuerden que además es un hombre que lee y sabe leer porque era estudiante universitario. En aquel tiempo era muy poquita la gente que tenía la posibilidad de la alta cultura como lo tenía Cortés. Recuerden que conocía de historia y conocía de política, y conocía de derecho, conocía de idiomas, conocía los clásicos y perfectamente bien, por su conocimiento de todo esto y de la ley, en su mente fraguó el plan perfecto. Recordó que había un antecedente que era totalmente aplicable a la circunstancia en la que él se encontraba. Allá en la península ibérica, durante los 7 siglos que duró la lucha de reconquista en contra de los moros que habían invadido, porque también recuerden que los árabes invadieron España y España no está exigiendo perdones, pero bueno, ese es otro tema. Durante esos 7 siglos, muchos castellanos o leoneses o aragoneses se reunían y decidían democráticamente fundar una ciudad. Este acto de fundar ciudad por una voluntad de un pueblo, de un grupo de gente que se reúne para expresar su deseo de vivir juntos en un determinado lugar, a esto se le llama fundar municipio o fundar ciudad. Y es un asunto que está perfectamente reconocido y aceptado en una de las leyes más importantes en ese tiempo del Reino de Castilla. Las famosísimas 7 partidas, esta obra legislativa fundamental que fue escrita y publicada por aquel rey en Edad Media en Castilla, Alfonso X el Sabio. En las 7 partidas se reconoce el derecho de la gente de reunirse, expresar democráticamente su voluntad de fundar ciudad, y aquí lo importante, estas ciudades fundadas así, a partir de un evento democrático, son directamente vinculadas al rey sin necesidad de que exista ninguna autoridad intermedia entre el monarca y la nueva ciudad. Así como en la vieja España en los 7 siglos de Reconquista, cuando se funda una ciudad, la ciudad depende del rey directamente y no hay señor feudal, ni conde, ni duque, ni marqués en medio, así también, pensó Cortés, esta nueva ciudad que podemos fundar aquí va a depender directamente del rey de España, sin necesidad, sin que pueda intervenir legalmente mi antiguo jefe, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez. Así que puso manos a la obra. Tenía algunos enemigos ahí entre los propios que lo acompañaban, los que eran cercanos a Diego Velázquez, a los cuales envió a buscar un puerto más seguro para poder guarnecer los barcos. Era una 50 de ellos, o se fueron en 2 embarcaciones, pero con los demás escribió Cortés después al rey en su primera carta de relación, llamada también la Carta de Cabildo. Le escribió toda una fantasía que inventó. Majestad, ¿qué cree? Déjenme fingir que soy Cortés. Estaba yo tranquilamente en la choza, escribiéndole los pormenores a usted de mi informe, y eso lo platicamos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para este último bloque de esta tarde. El tiempo voló rapidísimo. Gracias, don Adrián Arce Sosa. Me dice que siempre escucha el programa y que con sus hijos los pone a escucharlo también, porque son niños, pero les gusta mucho este estilo de relatar la historia. Gracias, don Adrián, se lo aprecio enormemente. Laura Gina, también muchísimas gracias.
Me dice que este tema está muy interesante y que qué bueno que estamos en este sábado de gloria transmitiendo. Una persona más, que no voy a decir su nombre, me pregunta que si no me importa Notre Dame. Pues mire, la verdad, pues sí, es una cosa curiosa, pero me duele mucho más lo que pasa en mi país. Miren, hace unos días caminaba yo por el centro de la Ciudad de México. Hay varios templos, uno de ellos, el de Loreto, ahí en el centro, que está cerrado desde el 19 de septiembre de 2017 y no ha habido poder humano que meta algo de dinero para repararlo. Entonces nos angustiamos mucho porque se quema Notre Dame. Pues sí, qué pena, pero yo no soy francés, yo soy mexicano y hay iglesias aquí en mi propia ciudad, en la Ciudad de México, que tienen más de un año y medio cerradas por los daños durante el sismo. Y no se digan las otras que conocemos en Oaxaca y en Puebla. Entonces, pues sí, es una pena que se haya quemado Notre Dame. Bueno, nada más el puro techo. Bueno, aquí tenemos iglesias que están en peor circunstancia. Y yo, en mi calidad de mexicano, a lo que lamento profundamente, que se destruya cualquier obra de arte sí es una pena. Pero tenemos unas más cercanas. Es como esta cuestión de ayudar al prójimo. ¿Quién es el prójimo? El prójimo es una palabra, como ustedes bien saben, que se escribe con J. Pero la J es una palabra, es una letra que se deriva en el castellano antiguo de la X. Acuérdense, ¿cómo se pronuncia México con X? Con J. Bueno, el prójimo es el próximo, el que está cercano a nosotros. Entonces, yo también voy a organizar una colecta seguramente para poder ayudar a reparar a los templos que aquí en mi propia ciudad, y repito, nada más como ejemplo, el de Loreto, en el mero centro de la capital de la República Mexicana, está cerrado porque pues nadie lo ha reparado después de hace año y medio del terremoto. También gracias a don Rafael Aldana, que me escribe Ciudad del Carmen, Campeche. Vamos hacia el final del programa, si no, no me va a dar tiempo. Da Cortés un golpe maestro de jurídico y político. ¿Cómo zafarse? ¿Cómo desligarse? ¿Cómo hacer a un lado de manera legal, pulcra y perfecta la autoridad que sobre él tiene Diego Velázquez, fundando el municipio? Un municipio que va a estar directamente vinculado al rey de España, que no tiene autoridad intermedia entre ellos, que solamente le será fiel al monarca y el monarca recompensará esa fidelidad con un fuero municipal especial. Es la idea que tiene Cortés y para ello pues hace toda una dramatización, una ficción. Le escribe al rey, que estaba él tranquilamente en su choza, escribiendo los pormenores en su primera carta de relación de cómo llegó y cómo le había ido y que cómo conoció a los enviados de Moctezuma y que los totonacas por aquí y por allá. Y de pronto, dice Cortés, me vi sorprendido porque mis hombres se amotinaron. Majestad, mis soldados se amotinaron, me pusieron preso, no había cárceles, pero bueno, dice que lo pusieron preso, y decidieron realizar una asamblea popular, casi una consulta pública, ¿verdad? Más o menos. Y los 400 y pico que estaban ahí en los arenales de Veracruz, todos democráticamente, de manera unánime, decidieron fundar ciudad a la usanza, al estilo de la vieja España, según lo reconocían las 7 partidas, las leyes del rey Alfonso X el Sabio, y para lo cual, como entre ellos había un escribano, un notario, a ver, toma nota y levanta un acta, y levantaron el acta en el cual los 400 y pico vecinos del lugar, es decir, los españoles, manifestaban su voluntad soberana de fundar un municipio para vincularlo directamente a su majestad, el rey de España. Segundo, le pusieron nombre a ese municipio. En esos arenales, donde estaban las chozas, lo que sobresalía por la altura era la cruz de madera que Cortés había mandado levantar para el domingo de resurrección 22 de abril de 1519, el día de la fundación de la ciudad, porque es el día que se levantan las chozas, se levanta la cruz también. Entonces lo que todo el mundo veía, además por supuesto en lontananza el pico Orizaba de un lado y el islote del otro lado de San Juan de Ulúa, lo que todo el mundo veía en su cercanía eran las chozas y la cruz en yesta que se erguía sobre los arenales. Así que el nombre se dio solito. Esta va a ser la Villa Rica de la Vera Cruz.
Así le pusieron en el acta, llamémosle de bautizo, en el acta notarial en el cual se relacionaba y se hacía la noticia circunstanciada de lo que estaba pasando, que los 400 y pico de vecinos por aclamación decidieron nombrar a esa nueva ciudad, a ese nuevo municipio, la Villa Rica de la Veracruz. Así le pusieron tal cual. Y tercero, es también un privilegio de los ayuntamientos recién formados de las ciudades que están naciendo designar a sus autoridades. Cortés dice que él no pudo hacer nada por impedirlo, pero de pronto le llegaron con la noticia de que todos habían votado que Cortés, haciendo a un lado y renunciando a las instrucciones que le había dado Diego Velázquez, que ya quedaban sin efecto porque ahora dependían directamente del rey, la voluntad popular, expuestos en esa consulta, habían decidido que Hernán Cortés ocupase los cargos de Justicia Mayor del municipio y Capitán General de las Armas de la misma municipalidad. Es decir, le dieron el poder máximo de la nueva ciudad con una instrucción que la defienda. Y Cortés, para defender esta nueva Villa Rica de la Veracruz, pues para defenderla hizo una guerra ofensiva para alejar los peligros que significaban los aztecas seguramente. Así de sencillo lo resolvió de manera verdaderamente prodigiosa. Cuando regresaron sus amigos, los que había enviado al norte para buscar un fondeadero más afortunado, lo encontraron muy cerquita de Zempoala. Allí se va a trasladar la ciudad. Cortés muda a todo el mundo para allá. Después, al cabo de 2 años, ya no le va a gustar. La va a regresar unos kilómetros más hacia el sur, a donde hoy es la Antigua. Muchos de ustedes seguramente, amigos, conocen la Antigua Veracruz, que es un lugar maravilloso ahí en la desembocadura del río La Antigua, donde inclusive está la casa que se dice que era de Hernán Cortés, una casa que está así como que en la mera selva porque las ceibas y sus raíces se han ido trepando a las paredes y se la han ido comiendo. Bueno, ahí se supone que ahí vivió Cortés y finalmente ya más adelante la volvieron a regresar la ciudad de Veracruz al lugar donde está ahora, que es además exactamente el lugar de la fundación, repito, donde está el mero puerto, frente al edificio de Faros, frente al edificio de la aduana marítima, donde hay una puerta todavía antigua que ahí se conserva, donde están las oficinas de la comandancia de la región naval del Golfo. Allí se funda la ciudad de Veracruz el día 22 de abril de 1519, aunque días después se haya levantado ya el acta con la constitución jurídica y política de la entidad llamada municipio de la Villa Rica de la Veracruz. Regresan estos hombres, los malquerientes, que los encabezaba un amigo de él, Alonso Hernández Portocarrero, y sabiendo que este hombre pues tenía francamente ganas de regresarse, de no participar en la aventura, porque todos los demás estaban encantados, La abundancia de oro y los regalos que había llevado los enviados de Moctezuma, por supuesto, despertaron el apetito de la ambición de los conquistadores, que todos estaban de acuerdo en ir a enfrentar al enemigo, cruzar esas montañas nevadas y llegar a Tenochtitlan. Pero había algunos que no, y a estos decidió el propio Cortés enviarlos a España directamente, sin detenerse en Cuba, en un par de barcos de los que tenía todavía Cortés, había 11, y le entrega a él la carta de relación, la primera o carta de cabildo, para que le explique en viva voz a su majestad el rey Carlos V Alemán y I de España lo que ha acontecido, y para asegurar las cosas, segunda mordida, segundo acto de corrupción de nuestra historia, junto con la carta para que el rey avale y para que el rey acepte lo que se le está informando, le mandó el escudote gigantesco de oro de 2 varas de diámetro y el escudo más pequeño de plata de 1 vara de diámetro. Allá los quemaron, los fundieron, los desaparecieron, pero con esto pues Cortés se deshace de sus enemigos, y para que nadie más tuviese la intención de querer regresar, de querer volver a Cuba, de que le dio miedo, que ya lo pensé, o que mi mamá no me va a dejar, Hernán Cortés decidió desmantelar el resto de los barcos que tenía, eran 9 o 10 todavía, les quitaron primero los cañones, los desarbolaron, es decir, quitaron los mástiles, recogieron las velas, todo el tipo de cuerdas y el correaje, todo lo necesario lo desmontaron y dejaron que los barcos simplemente les hicieron unos agujeritos
en el casco y dejaron que los barcos se hundieran. No quemó las naves, nada más las hundió para que nadie tuviese la tentación de regresar. Y así, cuando ya no había manera de salirse de allí, ya todos estaban decididos. Partir de la Villa Rica de la Veracruz y lanzarse hacia el interior de esta tierra para ellos desconocida, en donde eso sí iban a encontrar, como ya lo había de alguna manera anticipado Cortés por el conocimiento que tuvo con sus pláticas con el cacique gordo de Zempoala, donde encontraría muchísimos aliados, más de los que se imaginó jamás, porque descubrió, repito, el gran secreto de esa tierra, que era una tierra, sí, donde había un señor muy poderoso, una ciudad magnífica, la Gran Tenochtitlan, un hombre que gobernaba, que era Moctezuma, pero había muchísimas naciones ofendidas, heridas en su dignidad por los aztecas que las expoliaban, les quitaban sus bienes, les quitaban los hombres para el sacrificio humano, y esto es lo que Cortés va a aprovechar. Amigas y amigos, la semana que entra vamos a platicar de Veracruz, pero ahora como escenario de nuestra historia. Hasta la próxima, pásenlo muy bien. Gracias a todos ustedes.